Hola inversionistas, un placer estar con ustedes, les deseo que tengan un excelente día. ¿Te gustaría saber cuáles son las mejores acciones de mercados emergentes en este momento? Mira este video completo porque estaremos analizando las mejores compañías que podemos comprar para invertir en bolsa de valores, que además están haciéndolo súper bien en estos momentos. Así que sin esperar más, vamos al video. La compañía número 3 que vamos a estar analizando en este video es Axis Capital Holdings Limited, símbolo ticket AXS. Esta compañía tiene actualmente un precio de 51.96. El día de hoy tuvo una caída del 1.74 dólares, que equivalen al 3.24%. Esta compañía nos paga 1.72 dólares de dividendos por cada acción que tenemos, que equivalen a un excelente 3.2%. Esta compañía tiene un market cap de 4.69 billones de dólares, tiene un enterprise value de 5.68 billones de dólares, tiene un trailing P de 7.65, tiene un forward P de 8.46, tiene un price to sales de 0.87 y un price to book de 1.03. Si analizamos su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 1.06 billones de dólares en efectivo y tiene una deuda total de 1.42 billones de dólares. Esta compañía generó ventas en el año 2018 por 5.119 millones de dólares, en el año 2019 por 5.185 millones de dólares, en el año 2020 por 4.761 millones de dólares, en el año 2021 por 5.321 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado ventas por 5.381 millones de dólares. En el año 2018 esta compañía generó una utilidad de 43 millones de dólares. En el año 2019 generó una utilidad de 323 millones de dólares. En el año 2020 generó una pérdida de 120 millones de dólares. En el año 2021 generó una utilidad de 618 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado una utilidad de 644 millones de dólares. Para este año 2022, de 5 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere un beneficio por acción en promedio de 3.31, el más bajito espera 5.89, el más alto espera 6.67, y para el año 2023 de 5 analistas esperan que genere en promedio 6.83 dólares de beneficio por acción, el más bajito espera 6.53 y el más alto espera 7.25. En crecimiento en ventas para este año 2022 esperan que tenga un muy buen crecimiento de un 15.2%, y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento de el 6.5%. En lo que va de este año, si analizamos el gráfico, esta compañía ha tenido un crecimiento del 9.08% y en los últimos 5 años ha tenido una caída de el 10.69%. Si te gusta este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video, y compártelo con tus amigos y familiares para que cada vez más personas aprendan de este excelente mundo de las inversiones. La compañía número 2 que vamos a estar analizando en este video es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, símbolo ticket TSM. Esta compañía tiene actualmente un precio de 83.67 dólares cada acción. El día de hoy tuvo un crecimiento de 2.38 dólares por cada acción, que equivale al 2.93%, y esta compañía nos paga un dividendo de 1.95 dólares por cada acción que tengamos, que equivale al 2.47%. Esta compañía tiene un market cap de 406.98 billones de dólares, tiene un enterprise value de 390.21 billones de dólares, tiene un trailing P de 19.22, un forward P de 14.64, un PEG ratio a 5 años de 0.88,
un price to sales de 7.34, un price to book de 5.44. Si analizamos su hoja de balance nos damos cuenta que tiene 1.3 trillones de dólares y tiene una deuda total de 817.33 millones de dólares. Como nos damos cuenta, es una compañía que tiene una excelentísima cantidad de efectivo. Si analizamos lo que son sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 esta compañía generó ventas por 1.033.360 millones de dólares. En el año 2019 generó ventas por 1.069.988 millones de dólares. En el año 2020 generó ventas por 1.339.238 millones de dólares. En el año 2021 generó ventas por 1.587.415 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses esta compañía ha generado ventas por 1.716.080 millones de dólares. En el año 2018 esta compañía generó una utilidad de 363.052 millones de dólares. En el año 2019 generó una utilidad de 353.948 millones de dólares. En el año 2020 generó una utilidad de 510.744 millones de dólares. En el año 2021 generó una utilidad de 592.359 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses esta compañía ha generado una utilidad de 656.401 millones de dólares. Para este año 2022, de 6 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere en promedio 5.84 dólares de beneficio por acción. El más bajito espera 5.7, el más alto espera 6.18. Y para el año 2023, de 6 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere un promedio de 6.33 dólares de beneficio por acción. Y el más alto espera 5.94, el más bajito 5.8 dólares por acción. En cuanto al crecimiento que esperan los analistas que tenga en las ventas, para este año 2022 esperan que tenga un excelente crecimiento del 27.9% y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento del 11.6%, excelente crecimiento también. Si observamos el gráfico de este año, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido una caída del 32.47%. Y si nos vamos al gráfico de 5 años, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un crecimiento del 130.81%. Para los próximos 12 meses, de 9 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 90 dólares cada acción. Actualmente tiene un precio de 83.67. El promedio espera que tenga un valor de 138.54 y el más alto espera que tenga un valor de 175 dólares cada acción. Y la compañía número 1 que vamos a estar analizando en este video es Sociedad Química y Minera de Chile S.A., símbolo ticket SQM. Esta compañía tiene actualmente un precio de 81.35 dólares cada acción. El día de hoy tuvo una caída de 1.77 que equivale a un 2.13%. Esta compañía nos paga un tremendísimo dividendo de 11.15 dólares por cada acción que tengamos, que esto equivale a un excelentísimo 13.41%. Esta compañía tiene un market cap de 24.7 billones de dólares. Tiene un enterprise value de 24.04 billones de dólares. Tiene un trailing P de 18.89 millones de dólares, un forward P de 5.85, un P/E ratio a 5 años de 0.16, un price to sales de 5.79 y un price to book de 7.72. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 3.29 billones de dólares en efectivo y tiene una deuda total de 2.68 billones de dólares. Si nos vamos a sus finanzas, nos damos cuenta que esta compañía en el año 2018 generó ventas por 2.265 millones de dólares.
En el año 2019 generó ventas por 1.943 millones de dólares. En el año 2020 generó ventas por 1.817 millones de dólares. En el año 2021 generó ventas por 2.862 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado ventas por 4.353 millones de dólares. En el año 2018 esta compañía generó una utilidad neta de 439 millones de dólares. En el año 2019 generó una utilidad de 278 millones de dólares. En el año 2020 generó una utilidad de 164 millones de dólares. En el año 2021 generó una utilidad de 585 millones de dólares y en los últimos 12 meses ha generado una utilidad de 1.313 millones de dólares. Para este año 2022, de 14 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción en promedio de 9.92, el más bajito espera 2.01, el más alto 14.79. Y para el año 2023, de 13 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio de 9.64 en promedio, el más bajito espera 4.49 y el más alto espera 17.65. En cuanto a lo que son el crecimiento en ventas para este año 2022, de 15 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un tremendísimo crecimiento del 193.9% y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento del 7.4%. Si analizamos el gráfico del último año, nos damos cuenta que esta compañía ha tenido un excelentísimo crecimiento del 62.38%. Y si nos vamos al gráfico de los últimos 5 años, nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 121.84%. De 14 analistas que siguen a esta acción, para los próximos 12 meses esperan que tenga un valor mínimo de $62, actualmente tiene un precio de 81.35, el promedio espera que tenga un valor de 102.05 y el más alto espera que tenga un promedio de $136 cada acción. Por aquí te dejo un video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores mediante un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta para empezar a invertir, usa este código para que te puedas ganar una acción totalmente gratis. Déjame tu opinión en los comentarios sobre este video y sugerencias sobre qué otro tema te gustaría que estuviera hablando en los próximos videos. Si te gustó este video, regálame un super like, compártelo con tus amigos y familiares para que cada vez más personas aprendan sobre este interesantísimo mundo de las inversiones. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en la parte de abajo de este video en el botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo, un fuerte abrazo, adiós.